Y qué bueno es que tengamos este encuentro fortalecedor a través del estudio de la Biblia, a través de la oración, donde juntos aquí comprendemos el plan que Dios tiene para nuestra vida mediante su palabra. Soy tu amigo el pastor Joel Flores y desde aquí te abrazamos en el país o en el lugar donde tú estés. Gracias por permitirnos siempre acompañarte. Día a día juntos podemos vivir esta experiencia de fortaleza, de esperanza, donde recibimos siempre de Dios las mejores y mayores promesas que nos ayudan para poder enfrentar los desafíos del día a día. El libro de Proverbios capítulo 28, versículo 9, dice así: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿Sabes que de todos los textos de la Biblia, realmente este es el que más llama mi atención? En el sentido de que los seres humanos siempre buscamos en Dios refugio, fortaleza, vida, esperanza. Y a través de este programa siempre motivamos y te invitamos para que tú puedas tener un relacionamiento con Dios. Y no existe buen relacionamiento sin buena comunicación. La relación correcta es una comunicación abierta, sincera, transparente. Es una amistad que se profundiza en la medida que la comunicación cada vez es mejor. Solo que este texto de Proverbios capítulo 28, versículo 9, realmente es intrigante por la manera como comienza aquí el texto, diciendo así: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿Y qué cosa es lo que llama de esto la atención? Es que existe oración abominable. ¿Cómo podemos entender que hay una oración que Dios no responde? Es más, no le agrada. Probablemente este sea uno de los pocos textos en la Biblia que demanden de una atención muy especial por la manera directa como ella nos habla. Una de las grandes diferencias entre los seres humanos y los animales es la capacidad de dialogar. Estoy hablando de una de las tantas diferencias. Aparte, el ser humano tiene la capacidad de elegir, el ser humano es inteligente, el ser humano razona, en fin. Los animales también logran comunicarse entre ellos, lo hacen a través de sonidos, pero el hecho de dialogar es una capacidad netamente humana. Y en un diálogo, obviamente que existe una doble vía, ¿verdad? El diálogo entre dos o más personas, uno es el que envía el mensaje y el otro es el que recibe el mensaje. Fíjate, porque por allí vamos a comenzar definiendo cuál es la oración que a Dios no le agrada, porque dice su oración es abominable. Entonces vamos a definir entonces qué cosa es comunicación y qué cosa es lo que Dios nos está diciendo aquí en este texto. En una comunicación existe siempre una doble vía. Uno habla y el otro escucha. ¿Qué sucede cuando los dos hablan al mismo tiempo? Nadie se entiende. Por eso es que la mayor parte de discusiones, de peleas, aquellos conflictos entre personas, se podría evitar muchos de ellos si solamente se empleara bien la comunicación. O sea, mientras uno habla, el otro escucha. Y cuando llega el turno de hablar, al otro le toca escuchar. El hecho de dar y recibir mensaje, esto es lo que funciona en la comunicación. Sin embargo, existe otro grupo de personas que no respetan. Y obviamente tú puedes conocer a muchas personas así. Personas que solamente quieren ser escuchadas, pero no escuchan. Existen personas que quieren ser respetadas, pero no respetan. Personas que quieren ser amadas, pero no aman. Entonces,
esa es la misma actitud que a veces tenemos nosotros contra Dios. Porque resulta que a veces vamos a la presencia de Dios y vamos con nuestras exigencias. Y le decimos, quiero que me escuches y quiero este milagro y quiero lo otro y quiero. Pero cuando Dios te quiere hablar, tú no quieres escuchar. ¿Entiendes? Entonces ahí viene Proverbios 28:9 y dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también se hace abominable. Vamos a resumir este asunto. ¿De qué grupo de personas está hablando? Bueno, está hablando de un grupo de personas que quiere exigir a Dios que le escuche, pero que ellos no están dispuestos a escuchar la voz de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Y uno puede decir, pero este es un mensaje muy duro. Y sí, porque hay advertencias que tienen que ser así. Hay mensajes que tienen que ser sin vueltas. Hay mensajes que tienen que ser tan directos para que el ser humano pueda reaccionar. Las inyecciones no nos gusta a la mayoría, pero son necesarias para que pueda curar ciertas dolencias. Y hay ciertas cosas en la Biblia que tiene que hacernos parar para reflexionar y para poder ver en qué debemos cambiar. Es probable que cuando todos leemos este verso por primera vez, quedemos pensando por mucho tiempo y podamos hacernos algunas preguntas. ¿Qué es lo que realmente Dios quiere decir aquí? Porque es un mensaje muy duro. Hay algunos que pueden pensar, pues bueno, aquí como la Biblia se escribió en hebreo y al traducirse a los diversos idiomas, probablemente hubo un error de traducción. Y existe no error de traducción, sino probablemente tradujo la palabra en otro sentido. Claro, pero que el mensaje puede continuar siendo el mismo. Y obviamente que en la Biblia vamos a encontrar muchos textos donde tenemos que recurrir al idioma original para poder entender la profundidad y el peso mismo de la palabra. Pero esta palabra ya es tan pesada que si vamos al original va a ser más duro aún. Ahora, ¿cuál es el asunto? La palabra oír en hebreo, porque dice el que aparta su oído para no oír la ley. Ojo lo que se traduce. Oír también equivale a guardar. O sea, el texto puede traducirse así: el que aparta su oído o el que desvía su vida para no guardar la ley. Su oración también se hace abominable. ¿Qué cosa es ley? Aquí obviamente que Salomón está haciendo referencia a la Torá, que son los libros de la ley, que es el Antiguo Testamento o la Biblia que ellos tenían. Gran parte era los 5 primeros libros que nosotros llamamos el Pentateuco. Los 5 primeros, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y en esos libros hay diversas órdenes, hay historias, pero también hay diversas leyes. Y entre esas leyes hay una ley que fue escrita por el dedo de Dios, que está en Éxodo capítulo 20. Fue una ley que Dios no delegó a Moisés. Existen otro tipo de leyes, que son leyes de salud, leyes civiles, hay leyes ceremoniales, existen leyes que tenían que ver con ritos. Esas leyes fueron dadas por Dios y escritas por Moisés. Y la mayor parte de esas leyes tuvieron un cumplimiento en la cruz. El apóstol Pablo nos diría en Colosenses que algunas leyes fueron clavadas en la cruz porque eran sombra. ¿Qué significa sombra? Que representaban o apuntaban a un símbolo, era un símbolo de algo mayor. Y cuando la sombra se encontró con la realidad, ya no necesitamos más seguir observándolas. Estamos hablando de leyes ceremoniales, entre los cuales incluía sábados ceremoniales. Pero esto no tiene nada que ver con la ley de Dios, que es una ley moral. La ley moral no era sombra de nada.
Correcto. Es muy diferente hacer la diferencia, o es interesante, importante hacer la diferencia entre las leyes que existían. Ahora, aquí dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración se hace abominable. Abominable es detestable. Si tú vas a comparar este texto bíblico con otras versiones, con cualquier versión que tengas en casa, cualquier versión de la Biblia, vas a encontrar que el mensaje es el mismo. O sea, no cambia. Es así. Su oración se hace abominable. Bueno, vamos entonces a la medicina. ¿Qué podemos hacer aquí? Primero, vamos a identificar a quién se refiere. El mismo texto nos está dando algunas características de a qué grupo está refiriéndose esta afirmación o este versículo. Y aquí existen dos características que se destacan. La primera característica quiere decir que este grupo que ora, ¿me entiendes?, es un grupo que se rehúsa, se revela. No es un grupo que no sabe. No. Sabe. O sea, el que aparta su oído para no oír, él sabe. Oír significa guardar también. Él sabe lo que tiene que hacer. Él sabe lo que tiene que obedecer. Pero él no quiere. O sea, él decide de manera voluntaria rebelarse. Lo lee de manera tan clara, lo ve de manera tan clara, pero no quiere. ¿Comprendes? No quiere. Por eso es que se rehúsa. Número 2, la segunda característica, aquí no está hablando de gente que no tiene conciencia o el temor a Dios. Está hablando de gente religiosa. Gente que va a la iglesia, gente que profesa un credo, gente que dice servir a Dios. ¿Por qué? Porque ellos oran. ¿Entiendes? Dice que ellos oran, obviamente. La oración es hecha. El problema es que este grupo de personas dice servir a Dios, pero quieren hacerlo de una manera abierta y rebelde a su propio capricho, a su manera. Es decir, no quieren escuchar a Dios, pero quieren que Dios los escuche. Entonces, ahí está el problema de la doble vía de comunicación que comenzamos hablando. Dios quiere hablar, Él no quiere escuchar. Sin embargo, cuando ora, quiere que Dios lo escuche. Y ahí nosotros encontramos el problema serio. Aquí no está hablando de las personas que son ignorantes al Evangelio, o aquellos que no saben nada, o aquellas personas que, porque Dios no cobra. Y Hechos capítulo 17, versículo 30 dice que pasa por alto los tiempos de ignorancia. Aquí está hablando de personas que saben, pero aún sabiendo se rebelan, aún conociendo van en contra, no quieren escuchar eso a Dios. Eso es una decisión personal y eso se llama rebeldía abierta. Y esto nos debe llevar a una reflexión profunda en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la rebelión, que es una actitud y una decisión abierta del ser humano, impide que podamos tener contacto cercano con Dios. Nos impide. ¿Por qué razón? Porque la rebelión no es un asunto inocente. La rebelión es un asunto consciente. ¿Me entiendes? O sea, tú eres consciente. Y yo conozco a tantas personas que saben, personas que dicen, sí, pastor, la ley de Dios dice así, sí, pastor, la Biblia dice así, pero bueno, Dios va a entender, bueno, eso fue para el antiguo, bueno, eso, o sea, colocan tantas excusas solamente para no oír, sabiendo que la Biblia dice. O sea, es un acto consciente. Y en la Biblia encontramos que las órdenes de Dios no es una carga para el ser humano, para protegerlo. Su ley, descrita en Éxodo capítulo 20, te invito para que tú lo puedas leer con mucha oración, tiene que ver con amor a Dios
y con amor al prójimo. Los 10 mandamientos, todos, no 9, los 10 demandan nuestra atención y obediencia, entre otras leyes, por ejemplo, leyes de salud, que tiene que ver con el cuidado de nuestro cuerpo. Ahora, es interesante que el texto va al punto y directo. El que no quiere, su oración se hace detestable. ¿Por qué? Porque quiere solamente que Dios lo escuche, pero él no quiere escuchar a Dios. Y eso no solamente se trata de la oración. Aquí el texto dice que hasta su oración significa que hay otras cosas. Esa palabra es una palabra inclusiva, que abarca otras cosas. No son solamente la oración. O sea, fíjate lo que está diciendo. Se hace detestable, ¿qué cosa? Todo lo que haces para poder adorar a Dios. Si conscientemente te rebelas contra Él, no le obedeces a Dios, todo lo que hagas diciendo que es para Dios es detestable. Yo te puedo mostrar en la Biblia varios textos donde las personas hacen las cosas correctas, pero Dios detesta. Y esto es muy duro. Por ejemplo, mira, el libro de Amós capítulo 5, versículo 21 al versículo 23, yo encuentro una declaración realmente fuerte. Amós capítulo 5, versículo 21. Dice así: aborrecí vuestras solemnidades, no me complacen más vuestras reuniones. ¿Está hablando Dios? Si ustedes me ofrecen holocaustos y ofrendas, no lo recibiré. Ni siquiera miraré las ofrendas de paz. ¿Quién había dado esta orden? Claro que está hablando aquí de leyes ceremoniales. ¿Quién había dado? Dios. Y esta gente quería contentar a Dios, quería agradar a Dios y lo hacía. Pero Dios dice: no me encanta, no me gusta. Versículo 23. Quita de mí la multitud de tus cantares, porque no escucharé las salmodias de tus instrumentos. O sea, puedes cantar, puedes hacer todo lo que quieres. Pero si tú no estás dispuesto a escucharme, no me agrada. Mira, y esto me lleva a pensar en un grupo que cada vez es mayor. ¿Por qué razón? Porque hay tanta gente que quiere adorar a Dios una vez por semana. Hay tanta gente que dice adorar a Dios, pero no escucha la voz de Dios. No obedece la voz de Dios, no obedece sus mandamientos. Y Dios dice: aun cuando tú estés haciendo lo que es correcto, si tu corazón está lejos de mí, eso es abominable. Fíjate, el libro de Isaías, capítulo 1, es otra declaración fuerte que nosotros encontramos. Isaías, capítulo 1. Y ahí hay un llamado al arrepentimiento, ¿verdad? Dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Pero el versículo 13 dice así: ya no me traigáis ofrenda. Hasta el incienso me es abominación. Luna nueva, día de reposo, convocar asambleas, no los puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas. Ya no los puedo soportar, estoy cansado. Ay, esto es muy fuerte. Versículo 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé mis ojos. Cuando ustedes multipliquéis la oración, no oiréis. No, yo ya no oiré. ¿Cuál es el problema? Rebeldía. Mira, el mayor problema de la vida no es estar fallando a Dios, caer en pecado, porque para eso hay solución. La medicina es Cristo. El mayor problema es rebelarse, resistirse. Ese es el problema. Rechazar la medicina no es tener la herida, es rechazar la medicina. Ese es el mayor problema humano. Y Dios dice: ¿de qué me sirve que tú hagas incluso las cosas correctas, pero o las cosas que yo pido, pero de manera parcial? Tú no me quieres realmente escuchar. Tú ni siquiera me quieres obedecer totalmente. ¿Por qué? Porque apartas tu oído para no oír la ley, mi ley. Este es un asunto muy serio. El libro de Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2, dice así: Jehová está siempre dispuesto a salvar y su oído no se ha agravado para oír. O sea, Él está atento a las oraciones.
Pero ahí hay una conjunción adversativa y dice así: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y Dios. O sea, Dios está dispuesto a escucharte, Dios está dispuesto a oírte, pero por favor, escúchale. Dios también quiere hablarte. Y tú también tienes que obedecer. Dios acepta la adoración de aquellos hijos sinceros y obedientes. La sinceridad no es suficiente, obediencia es necesaria. Porque si Dios escuchara o dijera, bueno, hagan lo que quieran, yo hago lo que ustedes me piden, Dios estaría allí provocando la rebeldía. Dios está dispuesto a escuchar a todo ser humano, pero Dios también quiere que tú lo escuches. ¿Y cómo lo puedes escuchar? A través de su palabra. Por eso Salomón mismo, en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, dice así: el fin de todo el discurso oíd es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Simple. El fin de todo es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ahora, sin la obediencia a Dios, no importa las cosas que hagas, no agrada a Dios. El libro de 1 Juan 5:3 dice: este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Estoy hablando del Nuevo Testamento, ya no del Antiguo. Nuevo Testamento, 1 Juan 5:3. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Ahora, fíjate una cosa. Dios quiere sacar de nuestro corazón la iniquidad, la rebeldía, aquello que el ser humano siempre está acariciando para no obedecer a Dios. Por eso es que Proverbios 28:9 es muy importante y es muy profundo. Dios siempre estará dispuesto a responderte, pero por favor, debes estar dispuesto a obedecer. Debes estar dispuesto. Y este es un mensaje que desafía a cambiar nuestra vida. Yo no puedo decir, pastor, pero yo no puedo, eso es imposible. Yo por más que intento, no puedo. Pues hay solución. El asunto es que no seas rebelde. El asunto es que quieras. 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La oración de arrepentimiento siempre será escuchada por Dios. Pero la oración que va acompañada de un corazón rebelde impide. Yo estoy hablando este momento para personas que saben, conocen que hay cosas en la vida que tienen que aceptar y no lo aceptan solo de rebeldes. Ya escuchaste el texto bíblico. El que aparta su oído para no oír la ley, también su oración se hace abominable. ¿Por qué no pedir que nuestro corazón esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios? El ser humano tiene una naturaleza pecaminosa y con sus propias fuerzas es imposible hacer la voluntad de Dios. Mas la gracia que salva también es la gracia que transforma. Y es la gracia que nos coloca en armonía con la voluntad de Dios y su ley. Yo quiero que hoy tú puedas tomar una decisión firme en tu vida. Todos queremos que Dios nos escuche. La decisión es: yo también voy a escuchar a Dios. Y yo voy a escuchar a través de su palabra todos los días. Y no solo voy a escuchar, voy a obedecer. Esa es nuestra parte. Por eso, si estás viendo esta transmisión, escribe aquí: yo decido oír la voz de Dios y obedecer su ley. Podemos orar. Querido Dios, gracias porque en tu palabra encontramos un mensaje importantísimo para nuestra vida. Y gracias porque comprendemos
¿Cuál es nuestro deber? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Toma nuestro corazón, entregamos nuestra vida. Si hay rebeldía, por favor arráncala de nuestra vida. Queremos hacer tu voluntad. Queremos escuchar y obedecer tu voz. En el nombre de Jesús. Amén.